Somos el Grupo 5 y analizaremos la NIC 37 aplicada en los estados financieros de Adolfo Domínguez. La NIC 37 define a la provisión como un pasivo en el que existe incertidumbre acerca de su cuantía o vencimiento. Los activos y pasivos contingentes surgen a raíz de sucesos pasados, pero sus existencias dependen de la ocurrencia o falta de ocurrencia de hechos o eventos futuros inciertos que no están bajo el control de la entidad. Se reconocerá una provisión siempre que la probabilidad de existencia de la obligación presente sea mayor que la probabilidad de no existencia. Cuando la probabilidad de no existencia sea mayor, se revelará en notas un pasivo contingente, a menos que la posibilidad sea remota. La nota 3M de política contable manifiesta que las provisiones se valoran por el valor actual de la mejor estimación posible del importe necesario para cancelar o transferir la obligación, teniendo en cuenta la información disponible sobre el suceso y sus consecuencias. Las provisiones son reestimadas en cada cierre contable. Se utilizan para afrontar las obligaciones para las cuales fueron reconocidas, procediéndose a su reversión total o parcial cuando dichas obligaciones dejan de existir o disminuyen. El Grupo Adolfo Domínguez no reconoce la existencia de activos y pasivos contingentes, sí lo hace con las provisiones, que las reconoce en el pasivo tanto como partidas corrientes como no corrientes. Ellas representan el 1% del total del patrimonio neto y pasivo, por lo cual no es un rubro con impacto significativo en la empresa. Hace mención a ellas en la nota 3 de normas de registro y valoración, en el cual exponen la existencia de procedimientos judiciales en el periodo, en el cual sus asesores legales las clasifican como posibles y la empresa no constituye una provisión sobre ellos porque considera que no tienen impacto significativo en los estados financieros. En general, la empresa cumple parcialmente con la aplicación de la NIC 37 porque a pesar de que revela su política y normas de evaluación y los importes en libro al inicio y al final del periodo, no hay información de la composición ni de la variación de las provisiones en forma explícita en el estado financiero. Ahora vamos a hablar sobre la NIC 10, hechos posteriores. La presente norma tiene como objetivo establecer cuándo una entidad debe ajustar sus estados financieros por hechos ocurridos después del periodo en el que se informaron los estados financieros. La oportunidad en la que se publicarán estos estados financieros dependerán de la estructura orgánica de una entidad, de los requerimientos legales, estatuarios y procedimientos para la elaboración y finalización y publicación de estos. En el caso de la empresa Adolfo Domínguez, sus estados financieros del periodo 2021 fueron formulados el 26 de abril del 2022 y esperaron que no se produzcan modificaciones, mientras que en el ejercicio 2020 estas fueron aprobados el 31 de agosto del año 2021. La NIC 10, hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa, señala en su párrafo 17 que toda entidad debe informar la fecha en que fueron autorizados los estados financieros. Y esto es importante porque esa fecha viene a ser el corte o la delimitación entre la fecha del informe y la fecha de autorización para considerarlo un hecho posterior. Al respecto, la empresa Adolfo Domínguez S.A. consideró como fecha de autorización de los estados financieros, que fueron fechados con fecha febrero del 2022, a la fecha 26 de abril del 2022, cumpliéndose con lo indicado en ese párrafo. Asimismo, en el caso de hechos posteriores que no implican ajuste, pero que son materiales, deben ser informados en una nota a los estados financieros y se debe informar la naturaleza del hecho y además el impacto cuantificado de ser posible sobre dicho efecto, ¿no? En el caso de la compañía Adolfo Domínguez, se incluye como hecho posterior un hecho ocurrido el 24 de febrero del 2022, que es el caso del conflicto bélico con Ucrania. En realidad, dado que la fecha de autorización, la fecha de emisión del estado financiero es 28, esto ocurre el 24, no constituiría, en nuestra mejor opinión, un hecho posterior. Ahora, en el caso mencionado, la misma empresa señala que no tiene impacto. Entonces, si no es un hecho posterior y además no tiene impacto, no tiene por qué
reportarse dicho hecho, o sea, no, pero no está prohibido. Entonces, lo que ha hecho la compañía es, al no existir prohibición tampoco, ha informado a su mejor entender, ¿no? Ese hecho, ¿no? Bien, eso es lo que se puede mencionar sobre esta norma. Muchas gracias.